Spider-Woman, Jessica Drew, es uno de esos personajes de Marvel que mucha gente conoce de oídas, pero que en realidad esconde una historia sorprendentemente compleja, con más giros y capas de lo que parece. Cuando alguien escucha el nombre por primera vez, piensa inmediatamente en Spider-Man, como si se tratara de su versión femenina. Y sí, hay una conexión estética y de marketing evidente, pero la realidad es que Jessica Drew nació con un propósito totalmente diferente y acabó desarrollando un camino propio que poco tiene que ver con Peter Parker. Su vida no es la típica del héroe urbano que lucha contra criminales en Nueva York mientras compagina estudios y trabajo. Lo suyo está mucho más cerca del espionaje, de las conspiraciones secretas y de un costado oscuro de Marvel que no siempre se ve en las grandes películas. Lo más curioso es que su creación fue casi accidental. Marvel temía que otra editorial les robara el nombre Spider-Woman y, como movimiento estratégico, decidieron sacar un personaje con ese nombre antes que nadie. Podría haber quedado en un invento vacío, un simple registro legal, pero en lugar de eso, la convirtieron en alguien con una mitología muy particular, rodeada de ciencia extraña, genética y secretos. Y en cierto modo, eso es lo que hace que hoy, décadas después, siga teniendo relevancia. Jessica Drew no recibió sus poderes por una picadura de araña como Peter, sino por un cóctel de decisiones desesperadas. Su padre, un científico, experimentaba con uranio cerca del monte Wondegore. La niña enfermó gravemente y para salvarla, le inyectaron un suero con material genético de araña y la mantuvieron en animación suspendida durante años. Cuando despertó, ya no era una niña normal. Su biología había cambiado para siempre a fuerza, reflejos, resistencia y además un detalle único que la diferenciaba de cualquier otro héroe con tema arácnido: la capacidad de liberar una especie de veneno bioeléctrico que podía aturdir a sus enemigos. Pero lo más importante no eran sus habilidades, sino su situación vital. Despertar tras años en animación suspendida significaba no haber tenido una infancia normal, no haber ido al colegio, ni haber desarrollado relaciones sociales básicas. Eso la volvió vulnerable, manipulable. Y fue justo lo que aprovecharon organizaciones como Hydra. Jessica fue reclutada, entrenada y utilizada como agente. Su primera aparición no la mostraba como heroína, sino como una villana en potencia, una espía que debía cumplir misiones para gente con objetivos nada nobles. Y aquí está lo interesante. Jessica Drew empieza su carrera en los cómics no como un modelo de responsabilidad y valores morales, como Spider-Man, sino como alguien perdido, engañado y con un pasado manipulado por fuerzas externas. Ese detalle siempre me ha parecido fascinante, porque convierte a Spider-Woman en un personaje trágico desde el inicio. No eligió ser lo que es, sino que fue arrastrada a ello. Y si lo pensáis, la Mayo R parte de su trayectoria en Marvel ha consistido en tratar de reclamar su identidad, de decidir quién quiere ser realmente, más allá de las organizaciones que han intentado controlarla. No es una historia de superación clásica, es más bien un viaje de autodefinición, de escapar de etiquetas que le impusieron desde niña. Con el tiempo, Jessica Drew logró desligarse de Hydra y encontrar su lugar como heroína, pero su camino nunca fue sencillo. Por ejemplo, durante los años 70 y 80, Marvel experimentó mucho con su personaje, dándole una serie en solitario donde los tonos oscilaban entre el terror gótico, el drama personal y la acción de espionaje. Era muy distinto de lo que ofrecían otros héroes del momento, y eso le dio un público bastante fiel. Imaginad leer cómics de superhéroes y de repente encontrarte con una protagonista que no estaba luchando contra villanos coloridos que robaban bancos, sino contra sectas, agentes dobles y experimentos científicos turbios. Era otro tipo de atmósfera, mucho más adulta y cargada de intriga. Lo irónico es que, pese a tener nombre y apariencia ligada a Spider-Man, Jessica rara vez interactuaba con Peter Parker en esa época. Sus historias estaban prácticamente separadas. Esto demuestra que Marvel nunca quiso que fuera una simple copia, sino un personaje independiente que pudiera sostenerse con su propio peso narrativo. Y sinceramente, creo que eso fue lo mejor que pudieron hacer, porque si la hubieran reducido a la versión femenina de Spider-Man, probablemente hoy ni estaríamos hablando de ella. Hay algo que a mí personalmente me encanta de Spider-Woman, y es la ambigüedad que siempre la rodea. Incluso cuando se convierte en heroína, no deja de ser un exagente de Hydra, alguien con un pasado lleno de grises y secretos. Esa dualidad de heroína que viene de las sombras la hace distinta. Es un poco como si combinaras a Black Widow con Spider-Man, la mezcla de poderes sobrehumanos y entrenamiento de espía. Y hablando de Black Widow, es imposible no comparar a Jessica Drew con otros personajes femeninos de Marvel. Natasha Romanoff es probablemente la espía más famosa de la editorial, pero lo interesante de Jessica es que,
además de sus habilidades de combate, tiene un origen casi sobrenatural y un vínculo con el lado más extraño del universo Marvel, mientras que Natasha está más anclada al mundo real. Jessica se mueve en una zona intermedia entre lo científico, lo místico y lo superheroico. A eso la hace destacar. Durante los años 2000, Spider-Woman volvió a cobrar una enorme relevancia gracias a Brian Michael Bendis. Fue él quien decidió incorporarla de lleno a los Vengadores, lo que le dio una visibilidad mucho mayor. Aquí es cuando de verdad empieza a influir en grandes eventos del universo Marvel, y quizá lo más recordado sea su papel en Secret Invasion, donde descubrimos que la Jessica Drew que llevábamos viendo durante años era en realidad una Skrull infiltrada. Ese giro dejó a los fans en shock, porque de repente todo lo que sabíamos de ella estaba bajo sospecha. ¿Qué parte de sus actos había sido realmente suya? ¿Cuánto había sido manipulado? Esa trama reforzó todavía más la idea de que la identidad de Jessica siempre está en disputa, de que es una mujer que lucha constantemente por definir quién es frente a las fuerzas que intentan utilizarla. Ese detalle también me parece un reflejo interesante de cómo funciona la vida real. A mucha gente pasa años intentando escapar de las etiquetas que otros les ponen, tratando de demostrar que son más que lo que el pasado o la sociedad dice de ellos. Spider-Woman encarna eso a nivel superheroico. Antes de seguir profundizando, aprovecho para recordaros que si os está gustando el vídeo, no olvidéis darle un like, suscribiros y activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo contenido. Es la mejor manera de apoyar el canal y aseguraros de no perderos nada de lo que viene. Volviendo a Jessica, hay un detalle que suele generar debate en su traje clásico. Ese uniforme rojo con amarillo y un logo en forma de araña estilizada es icónico, pero también muy de su época. Ha recibido críticas por ser poco práctico o demasiado llamativo, aunque a mí me parece que tiene un encanto setentero que la hace inconfundible. Además, algo curioso es que sus alas de tela, esas membranas que le permitían planear, estaban inspiradas en trajes pulp y de ciencia ficción de mediados del siglo XX. Es decir, no era simplemente copiar la araña de Spider-Man, sino un diseño pensado para evocar otra vibra, casi de superespía retro. Lo bueno es que con el tiempo, Marvel le ha dado rediseños más modernos, algunos más tácticos y otros más urbanos, que la han vuelto a poner en el radar de nuevos lectores. Pero su look original sigue siendo uno de esos trajes que, aunque extravagantes, son imposibles de olvidar. Algo que mucha gente no sabe es que Jessica Drew también ha tenido contacto con el lado sobrenatural de Marvel. En varias etapas de su cómic, se exploró la idea de que su conexión con las arañas podía tener tintes místicos, ligados a antiguos mitos. Incluso se le relacionó con el Alto Evolucionador, esa figura obsesionada con manipular la evolución de las especies. Todo eso le dio a Spider-Woman una riqueza temática que muchos héroes secundarios no llegaron a tener. Además, Jessica siempre ha sido escrita como un personaje con una gran carga emocional. No es la típica heroína perfecta. Tiene dudas, inseguridades, y eso la hace muy cercana. En varias etapas se ha mostrado cómo lidia con la soledad, cómo le cuesta confiar en la gente después de tantas traiciones y manipulaciones, y cómo su sentido de pertenencia está en constante conflicto. Esa humanidad es la que la hace destacar en un universo lleno de personajes aparentemente invencibles. Spider-Woman ha tenido una trayectoria marcada por altibajos, tanto dentro de la ficción como en la realidad editorial de Marvel. Hubo etapas donde parecía que iba a ser la próxima gran heroína de la compañía, y otras en las que quedó relegada a un segundo plano. Pero lo interesante es que nunca desapareció del todo, y cada cierto tiempo regresa con más fuerza, demostrando que tiene un hueco propio en el universo Marvel. Uno de los aspectos más valiosos de Jessica Drew es que siempre ha representado un contraste respecto a otros héroes, más limpios o más arquetípicos. No es la superheroína perfecta que siempre toma la decisión correcta, ni la espía infalible que nunca falla. Es alguien que arrastra cicatrices emocionales, y que incluso en sus victorias lleva consigo un pozo de duda. Y eso conecta con los lectores, porque en un medio donde abundan personajes que parecen intocables, tener a una protagonista que tropieza, que duda y que lucha por recomponerse aporta frescura. Además, con el paso de los años, Jessica ha sido parte de varios equipos importantes, lo que demuestra la confianza que los guionistas han depositado en ella. En Los Nuevos Vengadores, por ejemplo, tuvo un papel destacado, aportando ese perfil de agente de campo y espía infiltrada que tanto se necesitaba en misiones de alto riesgo. Su presencia siempre añadía un factor de tensión. ¿Podemos confiar en ella? ¿De verdad está de nuestro lado? ¿O hay otra agenda detrás? Ese tipo de ambigüedad es oro narrativo,
porque genera conflictos internos dentro de los grupos de héroes. Otro punto fuerte de Spider-Woman es su evolución visual y personal en el cómic moderno. En los últimos años, Marvel apostó por darle un tono más cercano al día a día, mostrándola incluso como madre soltera. Esa etapa, escrita por Dennis Hopeless, fue muy bien recibida, porque aportó una perspectiva diferente, una superheroína que no solo lucha contra amenazas cósmicas, sino que también lidia con pañales, noches sin dormir y responsabilidades domésticas. Ver a Jessica Drew equilibrando las peleas contra villanos con la crianza de su hijo la humanizó todavía más, demostrando que los héroes también pueden ser vulnerables y seguir adelante. Esa representación fue muy importante, porque amplió el abanico de lo que puede ser un personaje femenino en los cómics. No se trata solo de ser fuerte o de tener un traje llamativo, sino de mostrar dimensiones reales, emociones y retos con los que cualquiera puede sentirse identificado. Y es que en ese aspecto Marvel acertó de lleno en Jessica. Dejó de ser simplemente la espía con poderes de araña para convertirse en alguien mucho más cercano. También hay que destacar el impacto cultural. Aunque no sea tan mediática como Spider-Man, Spider-Woman ha inspirado a nuevas generaciones de lectoras y lectores. Su figura demuestra que las superheroínas pueden ser protagonistas de sus propias historias, sin necesidad de depender de versiones masculinas. Es cierto que nació a la sombra del nombre Spider, pero su identidad se ha consolidado tanto que ya no necesita compararse constantemente con Peter Parker. Y eso no es fácil de conseguir en un universo editorial donde muchos personajes femeninos empezaron como la versión femenina de Jessica Drew. Logró romper esa barrera y convertirse en un icono propio. Por cierto, una curiosidad que no todos saben, Anne Spider-Woman ha tenido varias sucesoras y personajes que han llevado ese mismo nombre, como Julia Carpenter o incluso Gwen Stacy en su versión del Spider-Verse. Pero, a pesar de todas esas variaciones, Jessica Drew sigue siendo la original, la que lleva más historia detrás y la que ha servido como referencia para las demás. Eso dice mucho de la fuerza de su legado. Me parece interesante reflexionar también sobre su papel en la gran pantalla, o mejor dicho, en la falta de él. Porque, a pesar de ser un personaje con tanta historia, todavía no hemos visto a Jessica Drew en acción real dentro del cine de Marvel. Hubo rumores, planes y hasta menciones en entrevistas, pero por ahora no ha dado el salto que otros héroes ya tuvieron. Y sinceramente, creo que es una oportunidad de oro. Su mezcla de espionaje, ciencia ficción y drama personal sería perfecta para una película o incluso una serie. Es un personaje con capas, con matices, y podría funcionar tanto dentro del estilo de los Vengadores como en un tono más cercano al thriller de espías. Imaginad por un momento una serie al estilo Jessica Jones, pero con Jessica Drew, explorando su pasado en Hydra, su dilema de identidad y su conexión con el espionaje internacional. Sería un bombazo. Y si lo unimos con la trama de los Skrulls y la invasión secreta, tendríamos una conexión brutal con los eventos del UCM. Es raro que Marvel Studios aún no haya apostado fuerte por ella, pero todo indica que tarde o temprano acabará apareciendo. En cuanto a teorías, a mí siempre me ha gustado pensar que Spider-Woman representa, de algún modo, la cara opuesta de Spider-Man. Peter Parker es el héroe que nace del azar, que se convierte en icono gracias a una decisión moral tras un accidente. Jessica Drew, en cambio, es el producto de la manipulación, de la ciencia dirigida, de intereses ocultos. Él es la representación de la responsabilidad personal. Ella es la representación de la búsqueda de libertad frente al control externo. Son como dos polos de un mismo símbolo, arácnido en uno cargado de luz y otro marcado por las sombras. Y, precisamente por eso, sería maravilloso verlos interactuar más en los cómics y, ¿por qué no?, algún día en el cine. Otra curiosidad: durante mucho tiempo, Spider-Woman tuvo un detalle que la hacía única entre todos los héroes arácnidos. Ella no lanzaba telarañas naturales, ni usaba dispositivos como Peter Parker. Sus poderes estaban más enfocados en el veneno bioeléctrico, la fuerza y la agilidad, junto con la capacidad de planear. Eso la desmarcaba completamente del cliché de copiar al hombre araña, dándole una identidad distinta. Y esa diferenciación ha sido clave para que no se la perciba como un personaje derivado, sino como alguien con habilidades exclusivas. Hay también un aspecto personal que quiero compartir. Creo que Spider-Woman es un ejemplo perfecto de cómo un personaje puede evolucionar gracias a los riesgos creativos. Nació como un movimiento casi improvisado, y en lugar de dejarla olvidada, Marvel apostó por explorarla en direcciones inusuales en terror, espionaje, maternidad, ciencia ficción. Es como un lienzo donde los guionistas se han permitido experimentar más de lo normal, y eso
lejos de debilitarla, la ha fortalecido. Ahora bien, no todo ha sido perfecto. La inconsistencia editorial a veces le ha jugado en contra. Ha tenido periodos donde Marvel no supo muy bien qué hacer con ella, y sus cómics se cancelaron más rápido de lo que merecían. Es una pena, porque cuando el personaje está bien escrito, engancha muchísimo, pero necesita esa constancia para mantenerse en el radar del público. Lo bueno es que cada vez que regresa, lo hace con fuerza, y siempre encuentra un nuevo público dispuesto a seguirla. Y aquí entra algo que me parece fundamental. A Spider-Woman es, en esencia, un personaje de resistencia. Dentro de la ficción, lucha contra el control, contra las organizaciones que intentan definirla. Fuera de la ficción, sobrevive en una industria que muchas veces prioriza a otros héroes más comerciales. Y aún así, ahí sigue, encontrando maneras de mantenerse relevante. Eso tiene un mérito increíble, y es parte de lo que la hace tan especial. Para mí, el mayor impacto de Jessica Drew está en lo que simboliza. Nos recuerda que no todos los héroes nacen de forma ideal, que algunos vienen con cicatrices y con un pasado complicado, que ser héroe no siempre significa empezar en el lado correcto, sino luchar por llegar a él a pesar de las circunstancias. Y ese mensaje es poderoso. Al final, Spider-Woman es una heroína que no busca la perfección, sino la autenticidad, y eso la convierte en un personaje imprescindible dentro de Marvel. Quizá no tenga la fama global de Spider-Man, ni el glamour cinematográfico de Iron Man, pero su historia, su resiliencia y su humanidad la han hecho ganarse un lugar propio, y por eso creo que vale la pena seguir hablando de ella, seguir redescubriendo sus cómics y seguir esperando el momento en que dé el salto definitivo a la pantalla grande, porque cuando lo haga, os aseguro que más de uno se llevará una sorpresa con la profundidad de este personaje que muchos todavía subestiman.